En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. Está tomado en su capítulo 6, del verso 12 al 19. En aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar el día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles: Simón, al que le dio el nombre de Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, apodado Celote, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Jesús bajó con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había allí un numeroso grupo de discípulos suyos y una cantidad de gente procedente de toda Judea y de Jerusalén, y también de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido para oír y para que los sanara de sus enfermedades. También los atormentados por espíritus malos recibían curaciones, por eso cada cual trataba de tocarlo, porque de él salía una fuerza que los sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes, tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Colosenses capítulo 3, verso 16. Sean bienvenidos, queridos hermanos y amigos en la fe. Reciban un cordial saludo, un abrazo espiritual a la distancia. A todos ustedes que nos ven por primera vez a través de las redes sociales, Nueva Vida en Cristo les da la cordial bienvenida. Y que Dios los bendiga, que Dios los guarde y los acompañe siempre donde quiera que estén. El Evangelio de San Lucas capítulo 6, verso 12 al 19, nos enseña de los apóstoles enviados del Señor. Y vamos a observar antes de enviar qué hizo el Señor. Y por eso hacemos la comparación. ¿Cuál es la iglesia que fundó Jesucristo? ¿Cuál es la iglesia que tiene más de 2000 años y que sigue las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, tal y como lo hizo al inicio? Que para enviar a sus apóstoles hace oración, les impone las manos, los envía. Y si yo estoy en esa iglesia, fíjese bien, ¿por qué me voy a salir de ella? ¿Por qué me tengo que salir si esa es la verdadera iglesia? Si la iglesia sigue llevando todavía las mismas enseñanzas que Jesucristo dejó. Es Jesucristo que está enseñando a los 12. Fíjese bien. Pero hubo uno que se descarrió. Hubo uno que estuvo en la mejor escuela. Aprendió del mejor maestro, fíjese bien. Y se salió. ¿Cuál es la enseñanza? Que de 12, uno no va a estar de acuerdo con el maestro. Esa es la enseñanza. Que de los 12 discípulos que Jesús llamó y los envió, uno no estuvo de acuerdo. Lo mismo pasa con nosotros. Que de 12 personas llamadas, uno es el que no va a estar de acuerdo con el Evangelio, con la palabra, con la enseñanza de cada uno de los 11. Eso es lo que hoy el Señor nos enseña. Ese uno que no estuvo de acuerdo, ese uno se sentía dueño del Señor, se sentía dueño del Maestro, por eso lo vendió. Fíjese bien, ese uno, por eso dice las Escrituras, de que el hombre no puede servir a dos patrones, amará al uno y despreciará al otro. Judas Iscariote hizo más por el Dios dinero. Se sintió dueño del Señor, del Maestro, de Jesucristo, y lo vendió. Entonces, y al final, se entregó a la muerte. Y es por eso que hoy el Evangelio nos enseña, fíjese bien, cómo nosotros debemos de prepararnos. ¿Por qué nosotros debemos de prepararnos? Para conocer
para conocer la doctrina de Jesucristo, para conocer las enseñanzas que día a día la Madre Iglesia Católica lleva, la misma enseñanza, la misma doctrina, que Jesús, para poder enviar a sus discípulos, primero hace oración. Mire cómo dice el Evangelio. En aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Se fue a orar a un cerro. Para que nosotros podamos hacer las cosas en esta vida, nos podemos ir de viaje para ir al trabajo, para ir a otros lugares, para hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Primero tenemos que hacer oración. Primero, porque el Señor dice, en aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Y mire cómo Jesús nos pide a nosotros, cómo nosotros debemos orar. San Mateo 26:40 dice, cómo nosotros debemos orar. Ese es el primer error de nosotros. Jesús pasó toda la noche en oración con Dios y nosotros que no queremos hacer ni siquiera una hora, ni siquiera media hora. Eso es lo que a nosotros hoy no nos deja llegar a conocer las enseñanzas de Jesucristo, porque nos hace falta oración. Y es por eso que donde quiera que vayamos y escuchemos la palabra del Señor, estamos disgustados, que ya queremos irnos, que queremos que el predicador termine ya la celebración de la palabra. ¿Por qué? Porque no hacemos oración. Y si hacemos oración, hacemos una oración a como nosotros lo queremos, no como lo dice el Señor. San Mateo 26:40 dice, volvió donde sus discípulos, los halló dormidos y dijo a Pedro, de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo. Eso es lo que pasa. Por eso es de que nosotros, antes de hacer algo en esta vida, antes de empezar a trabajar, antes de viajar, antes de hacer una tarea, antes de todo, primero debemos orar. Y Jesús le dijo, volvió donde sus discípulos, los halló dormidos y dijo a Pedro, de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo. Ni una hora. Y Jesús pasaba la noche orando, dice. En aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Jesús, fíjese, para instituir a los 12, Jesús oró, o Jesús oraba toda la noche. Y fue donde instituyó a los 12, porque no existían y Jesús lo instituyó a lo que se le llama la base de la iglesia. La base, los discípulos, los 12. Y eso lo dice San Marcos capítulo 3, en su verso 13. San Marcos 3:13 dice que Jesús llamó a los primeros 12 discípulos. A los 12 discípulos los llamó para que estuvieran con él. ¿Qué quiere decir estar con él? Estar con él quiere decir prepararnos, estudiar las Sagradas Escrituras. Estar con él, decir, dar el tiempo a la palabra del Señor. Porque Hechos 6:2 dice que no es posible que nosotros abandonemos la palabra de Dios por hacernos cargos a otras cosas. Marcos 3:13 dice, cuando eligió a los 12, Jesús sabe que debe volver de donde vino. Jesús sabía que él tenía que regresar y por eso llama a 12 discípulos. Marcos 3:13, Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él. Estar con él es estar en la formación, es estar en el estudio, es estar leyendo la palabra del Señor, es estar en formación. Si usted lo está haciendo, lo felicito.
Lo felicito porque eso es estar con Él, estar en oración y en la lectura de la palabra todos los días para poder así llegar al conocimiento. Por eso dice, así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Estos son los 12, Simón, quien puso por nombre Pedro, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que después lo traicionó. Esos son los 12. La pregunta es, ¿ustedes escucharon el nombre de una mujer? ¿Por qué la iglesia no acepta mujeres para sacerdotes, sacerdotisas? ¿Por qué la iglesia no está de acuerdo con eso? Porque desde el inicio, desde el comienzo, fíjese bien, desde las bases, Jesús eligió a hombres. Pero hay otras iglesias que no son de Jesucristo. En esas otras iglesias, entre comillas, hay mujeres que se llaman pastoras. Hay mujeres que son sacerdotisas. Pero esa no es la iglesia de Jesucristo. Esa iglesia es de los hombres. Porque aquí hemos escuchado que Jesucristo llamó a 12 hombres. Y entonces es por eso que la iglesia sí sigue las enseñanzas. Sigue las enseñanzas, sigue la doctrina que Cristo dejó enseñado a sus discípulos. Y es por eso. Lo dice la palabra en San Marcos 3:13 y lo dice en San Lucas 6:12 en adelante del evangelio que estamos leyendo. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles: Simón, al que le dio el nombre de Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, apodado Celote, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Es lo mismo, 12, para que estuvieran con él, para enseñarles y después darles el poder y después ser enviado. Entonces, por esa razón, fíjese bien, por eso Pablo a los Efesios, en su capítulo 2, en su verso 20, San Pablo, vamos a ver, San Pablo capítulo 2, verso 20 dice: están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Están cimentados. Cuando usted sigue la misma doctrina, la misma enseñanza de Jesucristo y seguido por los apóstoles, usted está cimentado porque usted sigue esa doctrina, sigue esa enseñanza de los apóstoles. Y por eso Pablo dice: están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Eso lo dice San Pablo. Y por eso, cuando Jesús elige a los 12, los envía, fíjese muy bien, los envía, les da el poder y todo. En Hechos de los Apóstoles, los discípulos cumplen. En Hechos capítulo 1, fíjese bien, en su verso 8, Hechos 1:8, Jesús los envía, pero no los envía solo, fíjese. Va alguien acompañándolos a ellos. Y mire cómo lo dice Hechos capítulo 1, en su verso 8, dice: pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Dice: serán mis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Universalidad. Cuando los envía,
van acompañados, habla de universalidad, o sea, católica. Católica quiere decir universal. Y es por eso que debemos sentirnos orgullosos, felices y alegres por pertenecer a esa única iglesia que Cristo fundó y que les dijo: serán mis testigos cuando venga sobre ustedes la fuerza del Espíritu Santo. Dice, oiga, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Catolicidad, universalidad católica. ¿Por qué somos católicos? Porque la iglesia que Cristo fundó es universal. Y es por eso, fíjese bien, en Hechos capítulo 1, en el verso 13 dice, entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Mire cómo lo van siguiendo los apóstoles, cómo van cumpliendo el trabajo, cómo van haciendo ya el trabajo los apóstoles, al ser enviados por Jesús. O sea, no nada más es de agarrar la Biblia y decir yo voy a predicar la palabra, yo voy a ser predicador, no nada más de hacer eso, sino que es tener un proceso, pasar por la enseñanza de los apóstoles. Por eso Pablo lo dice en Efesios 2:20, cimentado sobre las bases de los apóstoles. Seguir las enseñanzas de los apóstoles. Mire, que para poder predicar la palabra se necesita enseñarse y luego a través de la imposición de las manos. Mire cómo lo hacen los apóstoles. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Ahí estaban Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celotes y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban juntos en oración. Siguen las enseñanzas. Jesús, antes de llamar, subió a orar. Toda la noche pasó en oración con Dios. Y los discípulos también hacen lo mismo. Todos ellos perseveraban juntos en la oración. Estaban haciendo la misma enseñanza, estaban siguiendo lo que el maestro les había enseñado, lo que él hizo. Así siguen haciendo ellos. Por eso los llamó para que estuvieran con él, y estar con él es estar en la enseñanza, estar aprendiendo, estar en el taller, estar en la formación, estar donde sea de la catequesis. Eso es estar con el Señor, estar preparándonos. Por eso todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Ahí está María. Y es por eso María acompaña a los discípulos, y es por eso que María sigue estando dentro de la iglesia. Nuestra madre está dentro de la iglesia, porque cuando los discípulos fueron ya a cumplir la misión, María estaba con ellos cuando ellos estaban haciendo oración. Y es por eso, en Hechos capítulo 2, en su verso 14, Pedro empieza a cumplir la misión. Hechos 2:14, mire. Entonces Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo, Pedro ya empieza a cumplir la misión, la que fue encomendada, fíjese bien, por el maestro. El mejor maestro que tuvieron, el mejor maestro que tenemos, pero a uno no le gustó la enseñanza y se salió de ahí. Como hoy no les agrada cuando hablamos de la iglesia de Jesucristo con bases de las Sagradas Escrituras, con fundamento en las Sagradas Escrituras, no les gusta. Y muchos se han salido y se seguirán saliendo, y son aquellos que no comparten, que no les gusta
la misma doctrina de Jesucristo a través de los apóstoles. Qué triste y lamentable. Por eso dice en Hechos 2:14, entonces Pedro con los 11 a su lado se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo: amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues hay algo que deben saber. No se les ocurra pensar que estamos borrachos, pues son apenas las 9 de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. Pedro empieza a cumplir la misión enviada por el Señor. Y por eso, en Hechos 2:40, mire qué hicieron la gente cuando escucharon la predicación, cuando escucharon a Pedro cumpliendo la misión que Cristo le encomendó. Vea cómo lo dice. Pedro siguió insistiendo con más argumentos, los exhortaba diciendo: aléjense de esta generación perversa y sálvense. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. En la primera predicación de Pedro, los que recibieron, los que aceptaron esa enseñanza, se bautizaron y se unieron a ellos unas 3,000 personas. Eso es la iglesia de Jesucristo. Fíjese bien. Por eso, en Hechos 2:42 dice: eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles. La primera comunidad eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Jesús les enseñó que para hacer las cosas, primero hay que orar. Y las primeras comunidades, o la primera comunidad, dice que eran asiduos a la enseñanza, seguían las enseñanzas de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. ¿Cómo la ve usted? Que para poder ser enviado, para poder hacer algo, hay que hacer oración y después imponerle las manos y ser enviado. Y por eso, fíjese, Hechos 2:47 dice eso. 2:42 de Hechos de los Apóstoles. Eran nacidos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a la oración. Y por eso en Hechos capítulo 6, del verso 1 al 7, dice: cuando se predica, empieza a crecer la iglesia. Aumenta, fíjese bien, aumentan los cristianos. Hechos capítulo 6, verso 1 al 7 dice: por aquellos días, como el número de los discípulos iba en aumento, hubo quejas de los llamados helenitas contra los llamados hebreos, porque según ellos, sus viudas eran tratadas con negligencia en el servicio diario. Mire, ¿cómo lo hacían los apóstoles? ¿Y qué es lo que ellos dicen? Los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron: no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo, del Espíritu y de sabiduría. Les confiaremos esta tarea. Mientras, dicen los apóstoles, mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Toda la asamblea estuvo de acuerdo e eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, que era un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos. Eso es lo que hicieron los apóstoles de Jesucristo. Dice
los presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración. Se pusieron en oración y les impusieron las manos. La tarea es para ustedes que tienen familia protestante, pregúntenle a ustedes quién les ha impuesto las manos a ellos y cuántos años tiene su iglesia, según ellos, a la que perseveran. ¿Cuántos años tiene? Esta enseñanza viene desde los apóstoles, desde Jesucristo, hace más de 2000 años. Y es por eso que hoy para nosotros es una alegría ser católico, para que nosotros tengamos esa oportunidad de poder prepararnos. Mire cómo lo dice: toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, que era un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos. La palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos de Jerusalén aumentaba considerablemente e incluso un buen grupo de sacerdotes habían aceptado la fe. Un buen grupo de sacerdotes habían aceptado la fe. Qué hermosa palabra, qué hermoso evangelio para que nosotros aprendamos en las Sagradas Escrituras, fíjese. Y es por eso, cuando se predica, se aumentan los cristianos. Los 12 discípulos reunieron. No es correcto que abandonemos. No podemos abandonar la palabra. No podemos abandonar las Sagradas Escrituras por hacernos cargo de otras cosas. Debemos aprender, debemos estudiar, debemos formarnos. Y por eso en el versículo 8 dice la historia de Esteban. Esteban, hombre lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales milagrosas en medio del pueblo. Se le echaron encima algunos de la sinagoga llamada de los libertos, y otros llegados de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Esteban empezó. Esteban también llevó la predicación, llevó la palabra. Empezó él también a llevar esa misión por la cual recibió a través de la oración y de la imposición de las manos. Y si usted ve en el capítulo 7, en el verso 59, mire, mientras era apedreado, Esteban oraba así. Esteban fue muerto a puras pedradas por predicar la palabra, por cumplir la misión. Aquellos que no aceptaban la palabra, aquellos que no querían escuchar esa enseñanza, mataron a Esteban. Mientras era apedreado, Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y dijo con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, se durmió en el Señor. Usted puede leer el capítulo 7, todo el capítulo 7, pero en el verso 59 es cuando Esteban muere. Lo matan a puras pedradas por predicar la palabra, por anunciar la buena noticia del reino, por anunciar la salvación para todos aquellos que quieran. A nadie se le obliga, es voluntad. A nadie se le obliga. A muchos se les ha predicado y ya queda en ellos. Todos casi han escuchado la palabra del Señor, pero no quieren cambiar, no quieren seguir al Señor, no se quieren preparar, no se quieren formar, no se quieren casar. Llevan años sin formaciones, sin sacramentos. ¿Por qué? El Señor dice que no podemos servir a dos señores. Amaremos al uno y odiaremos al otro. Despreciaremos al otro. Entonces debemos decidirnos a lo que el Señor hoy nos enseña. Y es por eso en Hechos capítulo 8 en su verso 4, Felipe anuncia la palabra. Felipe también va cumpliendo la misión que Jesús lo encomendó. Mientras tanto, los que se habían dispersado anunciaban la palabra en los lugares por donde pasaban. Así Felipe anunció a Cristo
a los samaritanos en una de sus ciudades a donde había bajado. Al escuchar a Felipe y ver los prodigios que realizaba, toda la población se interesó por su predicación, pues espíritus malos salían de los endemoniados, dando gritos, y varios paralíticos y cojos quedaron sanos. Hubo pues gran alegría en aquella ciudad. Cuando Felipe iba anunciando la palabra, cuando Felipe iba cumpliendo la misión con el poder del Espíritu Santo que él había recibido a través de la oración y de la imposición de las manos. Así es como Jesús va trabajando y los cristianos van aumentando. La iglesia va creciendo. Pero ¿qué pasa hoy? ¿Quiénes son los que están dividiendo a la iglesia? Son aquellos que ellos mismos han creado su propio evangelio. Y es por eso de que hay mujeres que dirigen la iglesia, hay sacerdotisas, hay pastoras. Son iglesias fundadas por hombres, pero no es la iglesia de Jesucristo. Y por eso se enseña otra doctrina diferente a la de Jesucristo. Fíjese muy bien, Felipe seguía anunciando, así empezó la iglesia. Así fue como la iglesia fue empezando y fue creciendo día a día. Y por eso en el versículo 18 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 18, dice: al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu, les ofreció dinero diciendo: denme a mí también ese poder, de modo que a quien yo imponga las manos recibirá el Espíritu Santo. Hay muchos que ofrecen dinero, hay muchos que hacen negocio con eso. Hay muchos, y ustedes lo saben quiénes son. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos se transmitía el Espíritu, les ofreció dinero. Y oiga, Pedro le contestó: al infierno tú y tu dinero. ¿Cómo has pensado comprar el don de Dios con dinero? Tú no puedes esperar nada ni tomar parte en esto, porque tus pensamientos no son rectos ante Dios. Arrepiéntete de esa maldad tuya y ruega al Señor que perdone, porque en tus caminos solamente veo amargura y lazos de maldad. Simón respondió: rueguen ustedes al Señor por mí, para que no venga sobre mí nada de lo que han dicho. Así es como empieza la iglesia. Fíjese bien, mediante la imposición de las manos. Y por eso en Hechos capítulo 13, en el verso 2, Hechos 13:2, cuando le imponen las manos a Pablo, vamos a ver cuando le imponen las manos a Pablo, Hechos capítulo 13, en su verso 2. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíelos a realizar la misión para la que los he llamado. Ayunaron e hicieron oración. Les impusieron las manos y los enviaron. Esa imposición de manos únicamente lo tiene la Iglesia Católica, la sucesión apostólica, que mediante la imposición de las manos se recibe el Espíritu Santo para ser enviado a predicar la palabra del Señor. ¡Qué alegría cuando nosotros recibimos esa imposición de las manos del obispo de nuestra parroquia! Éramos 50 personas que estábamos y terminamos solo 15 personas. Solo 15 fuimos enviados a través de la imposición de las manos del obispo de nuestra diócesis de Quetzaltenango. Así es como la palabra del Señor hoy nos enseña cómo pueden ser los predicadores de Jesucristo. Es a través de la imposición de las manos, a través de la sucesión apostólica. Así es como Pablo fue enviado. Y fíjese, por eso en Hechos capítulo 18, verso 24. Hechos 18, 24. Un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, había llegado a Efeso. Era un orador elocuente y muy entendido en las Escrituras. Le habían enseñado algo
del camino del Señor y hablaba con mucho entusiasmo. Enseñaba en forma acertada lo referente a Jesús, aunque solo se había quedado con el bautismo de Juan. Es necesario que nosotros perseveremos en la enseñanza, en la doctrina. Es importante porque los que están más avanzados son los que van enseñando, son los maestros que tienen más alumnos para ir preparándolos. Oigan, hablaba pues con mucha convicción en la sinagoga. Al oírlo Aquila y Priscila lo llevaron consigo y le expusieron con mayor precisión el camino. Como pensaba pasar por Acaya, los hermanos lo alentaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. De hecho, cuando llegó, ayudó muchísimo a los que la gracia de Dios había llevado a la fe, pues rebatían públicamente y con gran acierto a los judíos, demostrando con las escrituras que Jesús es el Mesías, tal y como hoy se le hace a través de las escrituras, enseñando la enseñanza de Jesucristo, la doctrina de Jesucristo a través de los apóstoles. Que Dios Todopoderoso nos guarde y nos acompañe siempre. Esperemos que nosotros de esta enseñanza podamos aprender mucho y poco. Que Dios nos acompañe y que Dios a ustedes les conceda todo lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.